En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos sacerdotes, Padre Carlos en el confesionario, don Juan Pablo haciendo el oficio de diácono, queridos seminaristas, venidos del Instituto Buen Pastor, don Julián, de la Fraternidad San Pedro, don Ramón, queridos seminaristas menores de esta iglesia, Miguel y Nicolás, queridos acólitos, querida escola, queridos jóvenes que habéis venido de otros lugares de España a pasar estos días del Triduo Pascual en esta ciudad imperial de Toledo. Queridos hermanos todos en el Señor, es Jueves Santo. Habiendo nuestro Señor Jesucristo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Deus caritas es, dice el apóstol San Juan, revelándonos el mismo misterio de Dios, que es Trinidad de personas, siendo un solo Dios verdadero, cuyo ser, cuya esencia es el amor. El Padre que ama eternamente al Hijo, el Hijo que ama eternamente al Padre, el Espíritu Santo que es el mismo amor. Dirá el gran San Agustín: he aquí que son tres, el amante, el amado y el amor. El Padre es quien tiene la iniciativa en el amor. Él es el principio, el manantial y el origen de toda la vida divina. El Hijo es el amado, el predilecto del Padre, en quien Él se complace. El Espíritu Santo es el mismo amor que une al amante y al amado por toda la eternidad. Dios es amor y ha querido para su gloria, sin necesidad alguna, crear el universo y todo cuanto existe como manifestación de su amor. Por medio de su Hijo, el amado, creó todo cuanto existe. En toda la creación resplandece el amor de Dios y en cada una de sus obras podemos contemplar su amor. Dios comunica el ser y da la existencia a todo y a todo lo mantiene. Cada una de las obras de Dios refleja parte de sus perfecciones divinas. Un mundo hermoso, maravilloso, sorprendente, tanto en las grandes maravillas que contemplamos estupefactos, como en las pequeñas criaturas que tienen todas su razón de ser y su belleza. Qué ciegos somos cuando no sabemos leer el libro de la creación, el libro que Dios ha escrito con amor, que nos habla de Él y que nos habla a nosotros. Qué torpeza la del hombre cuando no sabe cuidar lo que Dios ha obrado y, queriendo ser Dios, maltrata, destruye e incluso llega a matar y a asesinar en nombre de una supuesta ciencia y medicina lo que Dios ha creado. Dios es amor. Y el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Este hombre y esta mujer participan de este amor de Dios, no solo en cuanto que el amor es su origen, y no solamente en cuanto que el amor es su fin, sino en cuanto que el hombre también se realiza, se plenifica, en la medida que ama, se da, se entrega, vive para los demás y no para sí mismo. En la medida que el hombre, como ser racional, libre y con voluntad, ha sido creado para amar a Dios. El hombre y la mujer son más hombres y más mujeres en cuanto que aman, en cuanto que se entregan, en cuanto que aprenden a morir a sí mismos, como el grano de trigo para dar fruto. El pecado es todo lo contrario al amor de Dios. Es rechazar este amor. Es rechazar el amor de Dios en la creación, que nos ha llamado para conocerle, amarle y servirle. El pecado es rechazar a Dios, es rechazar su amor, que quiere compartir con nosotros su misma vida divina. El pecado es, en definitiva, rechazar la vocación al amor, a la que todo hombre está llamado, poniendo como criterio y centro de su propia vida el egoísmo, la búsqueda de sí, la propia libertad. El pecado es rechazar a Dios, es rechazar el amor de Dios, el ser amados por Él,
y rechazar al mismo tiempo amarle, amar a Dios. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Porque el hombre pecó, Dios quiso realizar la historia de la salvación, decretó la redención y preparó todo para revelarnos a su Hijo amado. Toda la historia de la salvación es una historia de amor de Dios para con su pueblo. Dios que realiza prodigios portentosos, Dios que cuida providentemente de su pueblo, lo alimenta, le da de beber, lo guía, lo defiende. Y porque su pueblo es infiel y renueva el pecado de nuestros primeros padres, Dios no se cansa y aunque castiga, y su castigo no es otra cosa que obra de amor, no abandona a su pueblo, no desiste, renueva continuamente su alianza, su llamada, continuamente tiende lazos amorosos para que su pueblo nuevamente vuelva a su Señor. Impresiona en el oficio de tinieblas de estos días cómo terminan las primeras lecciones de cada día. Jerusalén, Jerusalén, vuélvete, conviértete a tu Señor. Como el pueblo de Israel, también cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. No somos fruto de la casualidad y nada acontece en nuestra vida que no sea querido o consentido por Dios, que todo lo quiere y lo consiente para nuestro bien, para nuestra salvación. También nosotros tenemos que aprender a leer en el libro de nuestra vida, de nuestra propia historia, la acción de este Dios que escribe recto en renglones torcidos. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Llegó la plenitud de los tiempos. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para enseñarnos la nueva ley del amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su amado, su predilecto. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo es una vida de amor. Su encarnación, amor. Su nacimiento en Belén, amor. Su santa infancia huyendo a Egipto, amor. Su vida oculta durante 30 años en Nazaret, en aquel taller, en aquella casita, en la sinagoga de Nazaret, en la plaza con sus vecinos y amigos. Todo ello es amor. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es amor y comienza su vida pública anunciando el reino de Dios, que es reino de amor, reino de caridad. Este reino de los cielos cuya ley y principio y fundamento es el amor y la misericordia. La misión de Cristo es llamar a los pecadores, buscarlos como la oveja perdida, dar la vida por ellos. La llamada a este reino es universal. Todos están llamados a entrar en este reino, si están dispuestos a caminar por la senda angosta y entrar por la puerta estrecha. Un reino de Dios que sufre violencia, porque Satanás y sus ángeles, porque todos aquellos que le sirven, luchan contra Dios, contra su Mesías, contra su ungido y contra sus discípulos. Un reino de los cielos, donde los publicanos y prostitutas, si se arrepienten y hacen penitencia, llevarán la delantera a aquellos que, pareciendo justos, viven endiosados en sus propias voluntades, en sus propias ideas, en sus propios principios. Un reino de Dios cuyo espíritu es el espíritu de las bienaventuranzas, espíritu contrario al mundo. Es el espíritu de los pobres, de aquellos que sufren la injusticia, de aquellos que son mansos, de aquellos que son perseguidos, de aquellos que trabajan por la paz, de aquellos que son limpios de corazón. Un reino de los cielos que se alcanza en el cumplimiento de los mandamientos. Maestro, ¿qué he de hacer para entrar en la vida eterna? Cumple los mandamientos, pero no solo la letra, sino en el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu de Jesucristo, el espíritu del amor.
que no sabe de medidas ni cálculos, que no tiene límite, amor que lleva al perdón y a la entrega de la propia vida por el enemigo a semejanza de Cristo. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ha llegado la hora, esa hora tan ansiada, esa hora por la que nuestro Señor Jesucristo suspiraba y que fue adelantada en Caná de Galilea por la intercesión materna de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, donde el Hijo amado del Padre nos mostrará y entregará su amor. Hoy, mis queridos hermanos, estamos llamados a entrar en el santo cenáculo, en medio de aquel convivio fraterno y amoroso, donde nuestro Señor Jesucristo comienza la expresión última, culmen, total de su entrega hasta el Calvario, hasta la cruz, hasta expirar. Nuestro Señor consumará su entrega, su acto amoroso, por el cual conocemos el amor de Dios y por el cual somos amados de Dios. Y podríamos pensar, hemos seguido en estos últimos días, sobre todo en el tiempo de pasión, esa inquina, envidia, persecución, detestación que los judíos tenían por nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos pensar, ante ese rechazo, ante esa indiferencia, ante ese odio manifestado por parte del pueblo al que Cristo nuestro Señor viene a salvar, se echará para atrás en su propósito, terminará su paciencia para con los hombres. Sorprendentemente no, nada de eso, todo lo contrario. En el misterio de su pasión y muerte, desde el cenáculo hasta el Calvario, será todo ello un derroche de amor. La misma obra de la creación quedará ridícula, pequeña, comparada a la obra de la redención, de su entrega por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Por eso dirá el apóstol San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó este amor misericordioso de un Dios que por los hombres quiso entregarse totalmente hasta expirar. Obras de Cristo, obras de amor, en las que Él consuma y plenifica toda su entrega. ¿En qué conocemos que Cristo nos ha amado? ¿Cuáles son estas obras del cenáculo? Pues la primera es que Cristo nos revela la plenitud de la doctrina del amor. Nos promete que vendrá a nosotros a habitar dentro de aquellos que crean la Trinidad Santísima. El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Jesucristo en el cenáculo promete el don del Espíritu Santo. Le diré a mi Padre que os dé el Paráclito, el Espíritu del consuelo, para que esté con vosotros, no os dejaré huérfanos. En el cenáculo, Cristo nuestro Señor pide para la Iglesia el don de la unidad. Que sean uno, Padre, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. En el cenáculo, nuestro Señor Jesucristo renueva el precepto del amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En el cenáculo, Cristo nuestro Señor nos da ejemplo de caridad y de amor en el lavatorio de los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. De rodillas se pone el Maestro ante sus discípulos, de rodillas se pone el Creador ante su criatura, de rodillas se pone el Rey ante su siervo, y todo ello como una muestra de amor, para que haciéndolo Él, nosotros aprendamos. Y sorpresa, maravilla de las maravillas, este Dios que se pone de rodillas, se pone de rodillas ante la criatura que le va a traicionar, Judas Iscariote, como último gesto, como última llamada de amor, para que no le entregue, para que vuelva al redil, para que sea fiel. Maravilla de las maravillas del amor de Dios, porque este Dios, Jesucristo nuestro Señor,
se pondrá de rodillas también ante Pedro, el primero de los apóstoles, que le negará 3 veces ante los criados y la soldadesca del sumo sacerdote. Dios se pone de rodillas ante sus criaturas. En el cenáculo, Cristo nuestro Señor instituye el sacramento de su amor, la Santísima Eucaristía, resumen de toda la obra de su amor y de todas sus donaciones. Sacramento de la Eucaristía, que es sacramento de la pasión, pues Cristo en el cenáculo no celebra una cena, Jesucristo nuestro Señor celebra su primera misa, la primera celebración sacramental de lo que horas más tarde culminaría en el Calvario, entregando su cuerpo y derramando su sangre. Y lo hace en la noche de su pasión. La mayor muestra de amor, Cristo nuestro Señor la hace en la hora peor de la humanidad, en la que el hombre repitió el non serviam de Satanás, en las que las tinieblas cubrieron la tierra y las inteligencias de todos aquellos que crucificaron al autor de la vida. Sacramento de la Eucaristía, que es sacramento de su amor, pues Él se queda con nosotros y se queda por nosotros, intercediendo como sumo sacerdote para que lo recibamos. Eso es lo que Cristo hace en cada sagrario. Vivo, intercede por nosotros ante el Padre, porque si alguno peca, sabemos que tenemos un abogado que nos defiende, dirá el apóstol San Juan. Cristo se ha quedado en el sagrario para que lo tengamos entre nosotros y para que le recibamos en la comunión, para que esté entre nosotros y no lo tengamos que buscar en el vacío, sino tan concreto, tan sencillo, tan tangible, tan a nuestra mano, que está bajo las especies eucarísticas de un trozo de pan, de un poco de vino, para que lo recibamos en la comunión, haciéndolo todo nuestro, pero el milagro es que Él nos hace suyos. El amor eterno de Jesucristo, que se renueva cada día en nuestros altares al celebrar la Santa Misa. Este es el mayor de los milagros que acontece sobre la faz de la tierra. Cada vez que un sacerdote pronuncia las mismas palabras de Cristo, Él se hace presente en las apariencias del pan y del vino, renueva su sacrificio por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Sacramento de la Eucaristía, que realiza la comunión con Dios y por ello cada día se ofrece para borrar el pecado del mundo, para unirnos a Dios, aumentando en nosotros la vida divina, la gracia. Sacramento de la Eucaristía, que realiza la Iglesia y la comunión de los fieles entre sí, realizando esta unión que bajo diferentes ritos y tradiciones, pero en una misma y única fe, en una misma y única esperanza, en una misma y única caridad, es alimento del pueblo peregrino hacia la eternidad y prenda segura de esta gloria eterna que Dios promete a los que le aman. En el cenáculo, Cristo nuestro Señor se entrega totalmente, da su don, un don universal para todos aquellos que quieran recibirle. Todos se pueden acercar a la mesa del Señor, a recibir a Jesucristo. Todos aquellos que estén bautizados, todos los que estén en gracia de Dios. Atended a las palabras del apóstol en la epístola de hoy. No se puede recibir el cuerpo y la sangre del Señor en pecado mortal, porque si recibimos el cuerpo y la sangre del Señor en pecado mortal, comemos y bebemos nuestra propia condenación. Don de la Eucaristía, que es un don total, pues en los otros sacramentos recibimos la gracia, en este recibimos al mismo autor de la gracia, a Jesucristo nuestro Señor, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Don perpetuo de la Eucaristía, pues Jesucristo
viene a cumplir la petición de aquellos discípulos: Mane nobiscum Domine, Señor, quédate con nosotros. Y el Señor se ha quedado con nosotros hasta la consumación de los siglos, hasta el fin de la historia. En el cenáculo, Cristo nuestro Señor instituye además otro sacramento, el sacerdocio católico, otro don maravilloso para su Iglesia. Ordena a sus apóstoles y les entrega el poder de renovar su sacrificio. Haced esto en conmemoración mía. Sacerdocio católico, indisolublemente unido al sacrificio de la misa. Sacerdocio católico por el cual Cristo aplica sobre las almas, particularmente en cada una, la redención obrada de una vez en la cruz. Sacerdocio católico que con su celibato es un misterio que sobrepasa nuestra capacidad de entender y comprender. Sacerdocio donde solamente los varones que Cristo llama pueden ser consagrados para hacer las veces de Cristo, para hacer presente a Cristo en medio de su Iglesia. Sin sacerdotes no tendremos misa, sin sacerdotes no tendremos perdón de los pecados. Queridos seminaristas, los mayores y a los pequeños, pedid la santa perseverancia en la vocación, con el agradecimiento y con la estupefacción cada día de ese don maravilloso de la vocación. Jóvenes, si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios os llama, decid generosamente sí, porque Él nos ha amado más, Él nos ha amado mucho más, y nosotros, entregando nuestra vida, solamente hacemos una sencilla correspondencia a este amor que nos sobrepasa. No tengáis miedo a responder con generosidad a Cristo, pues Él colmará todos vuestros deseos, todas vuestras ansias, toda vuestra sed de felicidad. Eucaristía significa acción de gracias. Y hoy, particularmente en este Jueves Santo, mis queridos hermanos, ante tal exceso derroche de amor, exceso de amor y derroche de amor, porque habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo, hemos de dar gracias al Señor. Levantemos nuestros corazones, pongámoslos en el Señor y entonemos un himno de acción de gracias por tanto amor que el Señor nos ha dado y que es actual, que es presente y que se nos da cada día en la Santa Misa y en la comunión. Pedir la gracia de poder corresponder, pues amor con amor se paga, abandonando y detestando el pecado, haciendo de nuestra vida, mediante la gracia y la virtud, un pan ácimo como el que se consagra, sin levadura de hombre viejo, que se ofrezca al Padre eterno, junto con el Hijo, por el Espíritu Santo, como hostia pura, santa y agradable a Dios, como sacrificio de amor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.